Así como estamos de pie, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a hacer una lectura bíblica del libro de los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7, lo hacemos de manera unánime, hermanos. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Estemos atentos a escuchar la palabra del Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Cuenta una antigua leyenda acerca de un hombre bastante grande, bastante fuerte, un hombre muy musculoso, que buscaba un propósito de vida, buscaba algo por lo cual vivir, algo a quien servir o alguien a quien servir. Debido a su musculatura, a su tamaño, pues no tardó bastante en encontrar al hombre más rico de su región y se puso a su disposición para servir. El hombre rico evidentemente se puso muy contento debido a que este hombre pues podía ayudarle en muchos menesteres. Pero de pronto vio este hombre musculoso que ese hombre rico le tenía miedo al rey. Y él decía, no, yo quiero verdaderamente servirle al hombre o al ser más poderoso de la región. Y entonces se fue a presentar al rey. El rey pues era un hombre bastante poderoso, por cierto, pero muy pronto se dio cuenta en la medida en que le servía que este rey tenía un miedo, y el miedo era al diablo. Él le tenía miedo al diablo, era muy supersticioso. Entonces este hombre dijo, bueno, pues si voy a servir al ser más poderoso, pues voy a servir entonces al mismo Satanás. Y se puso a su servicio. La historia cuenta, es una leyenda que dice que este hombre se puso a servicio de Satanás. Satanás lo aceptó. Él dijo, bueno, por fin tengo algo por lo cual vivir, pero no se sentía satisfecho y no tardó en confirmar estos sentimientos debido a que en algún momento Satanás mostró cuyo trabajo en el Señor consistía únicamente en trabajar en un río. Su trabajo era pasar a los viajantes de un lado al otro porque ese río era bastante tempestuoso, pero Dios le había dicho, ahí es donde yo te necesito. Interesantemente, este hombre encontró algo por lo cual vivir y vivió feliz el resto de su vida. Nosotros, hermanos, buscamos también razones importantes para vivir, razones importantes para seguir adelante, porque la vida simplemente es bastante difícil y en ocasiones todos nos sentimos desanimados debido a los problemas que se ciernen a nuestro alrededor. En ocasiones, fechas como la Navidad, el Año Nuevo, en lugar de ponernos felices y contentos, nos ponen nostálgicos, porque nos damos cuenta que no somos tan felices como quisiéramos. Nos damos cuenta que hay algo que nos hace falta, hay algo que no
nos da la plenitud de vida, o hay algo que nos falta para llegar a ese punto. ¿Habrá algo por lo que podemos atrevernos a cambiar no solamente nuestra manera de pensar, sino también nuestra manera de vivir? ¿Hay algo que nos puede hacer felices el resto de nuestras vidas? Y la respuesta es afirmativa, sí, sí lo hay. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Bien, porque esto es lo que vamos a estudiar, a aprender esta mañana. Esto es lo que Pablo nos quiere mostrar en la introducción a su carta a los Romanos. Y el pasaje que estamos estudiando, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, lo vamos a dividir en dos partes. La primera es que Pablo nos... Hay algo que nos puede motivar, hay algo que nos puede dar un propósito de vida, hay algo que simplemente, aunque no lo podemos definir de una forma tan concreta y tan clara, nos llena a plenitud. ¿Qué es esto? El Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿En qué consiste? ¿Por qué Pablo dice que el Evangelio cambia las vidas? Bien, eso es lo que vamos a analizar en los próximos minutos, por lo cual rogamos, hermanos, que por un lado saquen su boletín, aquellos que ya lo tienen. Allí está el bosquejo del sermón de esta mañana con algunos puntos importantes. Que es más útil tener la Biblia en papel para que de esta manera podamos tener algún aprendizaje extra y de hecho quizá usted se atreva a hacer algunas anotaciones también allí en su Biblia. Pero vamos a orar primero, hermanos, antes de comenzar la exposición de la palabra del Señor, por lo cual les ruego que me ayuden a orar. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús estamos presentes ante ti, rogando, suplicando tu bendición y dirección, Señor, para nuestras vidas. Pedimos en el nombre poderoso de Cristo que aclares nuestras mentes y nos ayudes a despojarnos de toda distracción y que seas tú, Señor, nuestro principal pensamiento. Parece que... Bueno, sí, bien, excelente. Analicemos la primera parte de la exposición de la palabra y veamos algo por lo cual vivieron. Epístola de Pablo a los Romanos, primer versículo, leemos juntos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La epístola de Pablo a los Romanos comienza quizá como cualquier otra de las epístolas que escribe. Aunque tenemos que decir, hermanos, que esta epístola tiene un mejor desarrollo introductorio que el resto de sus cartas. Porque Pablo no solamente se presenta como el autor o el escritor de esta carta, sino nos da algunas señales de lo que hace el Evangelio en la vida de las personas. Porque con estas pequeñas palabras, cuando nos dice que él es llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, y desarrolla versículo 2 y 3, y después nos sigue desarrollando hasta el versículo 6 y 7, Pablo nos quiere decir que el Evangelio tiene la capacidad de aplicarse en todos los aspectos de la vida. Aquí tuve un pequeño error y puse varios, pero realmente es en todos. Es aquí donde usted en su bosquejo puede tachar esa palabra de varios y póngale todos los aspectos de la vida. En toda la vida el Evangelio se puede aplicar y en toda la vida el Evangelio se va a desarrollar. Y esto, de hecho, Pablo lo va a enseñar a lo largo de los 16 capítulos de la Epístola a los Romanos. El Evangelio no solamente es, mis amados míos, no solamente es un aspecto de salvación del infierno, como si fuera un seguro contra incendios. No se trata solamente en que vamos a ser librados de una eternidad sin Dios y vamos a estar por siempre con el Señor. No se trata solamente de eso,
Según la epístola de Pablo a los Romanos, el Evangelio se va a aplicar en el diario vivir del creyente. Y esto repercute, por supuesto, en las acciones y decisiones que el creyente haga. E incluso va a llegar a definirlo. ¿Por qué digo esto? Bien, notemos cómo Pablo se presenta ante esta iglesia. Y dice, Pablo, que dice el primer versículo, siervo de Jesucristo. Y aquí interrumpimos porque hay una coma, y cuando hay una coma en el español significa que tenemos que hacer una pausa. Y esta pausa nos sirve para meditar en esta pequeña frase. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Y tenemos que profundizar un poquito aquí en esta expresión porque realmente la palabra en griego, ustedes saben que cuando Pablo escribe su carta en griego, realmente la traducción podría también decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Y desafortunadamente, hermanos, la palabra siervo, la palabra servidor, ha perdido mucho su impacto en nuestros días, porque a veces tenemos esta fijación por los siervos de Dios, así les decimos, y ya no es como un título, digamos, humillante. A lo mejor a un predicador, a un pastor que tiene una vida en el Señor y decimos, qué bonito, mira, qué buena vida debe llevar el pastor, está gordito, se ve que come bien, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, la palabra que Pablo usa, la cual es esclavo, es un término bastante peyorativo. Si pudiéramos hacer un equivalente en nuestros días, quizá, permítanme recordar, hace años, se usaba mucho la palabra criado para tratar de denigrar a las personas, ¿verdad? Incluso hacíamos bromas con eso en la primaria, me acuerdo. Estábamos con compañeros en la primaria y les decíamos, oye, pásame ese lápiz. Y el compañerito le pasaba el lápiz y decía, gracias, criado, ¿no? Tratando de hacer una broma humillante. Pero realmente, hermanos, cuando Pablo escribe esta expresión, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, está llamando la atención a el hecho de que en Roma había verdaderos esclavos que ocupaban el estrato social más ínfimo, ocupaban el último escalón social de su tiempo y por lo tanto eran las personas que se consideraban como ciudadanos no de tercera, ni de cuarta, ni de quinta, sino como ciudadanos por allá los olvidados, como dijese aquella película de Luis Buñuel, aquellos marginados sociales, aquella escoria de la sociedad que no tenían derecho ni siquiera a voz ni a voto. Los esclavos eran un gremio social bastante humillante. ¿Y qué decir, hermanos, de aquellos que pudieran decir, yo soy esclavo? No era un título de orgullo, tengo que decir. Por eso digo que la Reina Valera, cuando traduce el término de siervo, como que ya en nuestros días pierde su impacto. Pero Pablo quiere decirnos, hermanos, que todos los honores que puede llegar a tener y las cartas de presentación, las credenciales, han quedado a un lado, porque Pablo prefiere ser un simple siervo, esclavo, criado de Jesucristo. Por favor, vayan a Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. Filipenses 3, versículos 4 al 8, para que veamos cuáles son las credenciales del apóstol Pablo y qué es lo que Pablo hace a un lado con tal de seguir a Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 3, versos 4 al 8. Si lo encuentran, lo leen junto conmigo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Seguramente usted ha visitado algún consultorio médico, consultorio de un licenciado, de una persona importante. Fotografías con personas importantes, que con el gobernador, con el presidente, y todo eso, pues las personas lo ponen ahí para que la gente al llegar a su consultorio, a su oficina, a su despacho, se dé cuenta que es una persona importante. Pablo dice, yo tengo muchas credenciales así, tengo muchos títulos, tengo bastante de qué presumir, pero todo eso, dice el apóstol Pablo, lo tengo por basura. El término correcto en griego es estiércol, ¿sabía usted? Dice, todo eso lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Qué sucede con un hombre que decide humillarse a tal grado ante Jesucristo? Hay algo que cambió en su mente, hay algo que cambió en su vida. ¿Qué fue? El Evangelio cambió a Pablo. Y lo cambió a tal grado, mis amados, que seguimos leyendo, versículo primero, vamos a Romanos, que no solamente se llama siervo de Jesucristo, sino dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y posteriormente leemos en el versículo 5, en el que dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo se llama también a sí mismo apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado. Significa una persona que es tomada y que es enviada a las naciones para predicar el nombre de Jesucristo. Y permítanme decir que a diferencia de nuestros tiempos, de nuestros días, en el que el término apóstol en muchas ocasiones se ha asociado con la prosperidad, porque usted sabe que ya ahorita cualquier persona dice, yo soy apóstol. Y como soy apóstol, requiero que, si me van a invitar a predicar, paguen mi boleto de avión en primera clase, un hotel de 5 estrellas, una muy buena comida, por favor, y aparte mi ofrenda de amor, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, el apostolado de Pablo no consiste precisamente en la abundancia, no consiste precisamente en buenas cosas. No es que llegue a Jalapa y diga quiero y exijo que por favor me inviten a Asadero 100, no sé si sea el mejor restaurante. ¿Cómo va el apóstol a comer gorditas en la rotonda? Es impensable, ¿verdad? El apostolado para el apóstol Pablo, el apostolado para Pablo tiene un costo, no es gratuito. Y el Evangelio exige no menos que la vida misma y la total dedicación del ser entero. Porque a causa del Evangelio y a causa del apostolado, Pablo sin duda alguna había sufrido mucho. Por un lado, no se había podido casar. Es una pena que Pablo no nos exponga a sus sentimientos, no nos dice, hermanos, pues la verdad es de que no me quise casar, pero él da a entender que de hecho renunció a esa gracia de tener familia, engendrar hijos por el Evangelio. Pero también no pudo ubicarse en un solo lugar. Pablo no planeó su retiro, no compró una casa en una región tropical o en el campo para retirarse a descansar una vez que hayan terminado sus jornadas. Si vamos a la segunda carta de Corintios, por favor, capítulo 11,
versículo 23 y 31, vamos a notar cuál es el costo de este apostolado. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 31, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 31. Dice la palabra del Señor, si lo encontró, lo lee junto conmigo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Por qué un hombre no solamente renuncia a sus honores, sino abraza un trabajo que es bastante, digamos, de mucho sufrimiento? Imagine usted que en el periódico sale vacantes para apóstol y se ofrecen estas cosas. Ya saben que luego a veces dicen que trabaje bajo presión. Bien, esto es trabajar bajo presión. Tolerante a las frustraciones, ¿verdad? Y luego, ¿qué decimos? Es un trabajo tóxico, no lo tomes. Para la gloria de Dios, este no es un trabajo tóxico, pero requiere mucho sufrimiento, porque requiere mucha entrega. ¿Quién puede aceptar un trabajo así? Quien esté convencido del Evangelio. Pablo está convencido del Evangelio. Pablo vive el Evangelio. Y Pablo vive por el Evangelio. Y no solamente eso, sino que también, porque no vamos a mencionar únicamente, mis amados, el sufrimiento y la renuncia, sino mencionemos también otras cosas que son de gracia y de virtud. Porque gracias a este apostolado, dice el texto bíblico, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe. El Evangelio tiene el poder y la capacidad de llamar a obediencia, a que la gente se someta a Dios, en el que nadie, ninguna persona puede quedar impasible ante el Evangelio de Jesucristo. Nadie puede decir, yo no tengo nada que opinar con respecto a Cristo. Usted tiene una opinión y usted va a tomar una decisión. Aunque en ocasiones estas dos no son coherentes. Es decir, a lo mejor una persona puede decir, sí, por Cristo vale la pena vivir y voy a vivir, pero la acción dice otra cosa. El verdadero creyente no solamente es una persona que está convencido del Evangelio, sino que vive por el Evangelio y obedece el Evangelio, porque el Evangelio tiene un llamado. Y dentro de este llamado, notemos que en el último versículo dice el apóstol Pablo, versículo 6, dice, entre los cuales, es decir, a la obediencia, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que esta expresión, llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos, es básicamente lo mismo? Pablo está usando aquí una repetición. ¿Por qué? Porque la palabra santidad significa apartado, separado, aunque también puede decirse dedicado a. Ustedes son llamados a ser de Jesucristo porque están apartados para Él. Ustedes están llamados para ser de Jesucristo porque ustedes están llamados a estar dedicados a Él. El Evangelio, mis amados,
nos exhorta y nos llama a una exclusividad para Dios. Y sabemos lo que significa la palabra exclusivo, ¿verdad? Entramos a un lugar y dice, este es un lugar exclusivo, es decir, no cualquier persona entra. Y a lo mejor hay algunas asociaciones que digan, bueno, aquí todo mundo puede entrar, no discriminamos a nadie por raza, religión, color de piel, etcétera. Pero Dios es exclusivo porque Él quiere que nos dediquemos de lleno a Él. Y es el llamado que hace el Evangelio. Y si usted se fija, la palabra llamar es muy abundante en esta pequeña parte. Primer versículo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y luego fíjese que luego dice, apartado para el Evangelio. ¿Qué dijimos que significaba la palabra apartado? ¿O cómo se puede traducir también? Santo. ¿Se da cuenta que persiste esta idea? Pablo está santificado para el Evangelio. Luego, por favor, veamos en el versículo 6, también ustedes, o también vosotros, que dice, llamados a ser de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, dice, a todos los que estáis en Roma, amados, ¿y qué dice? Llamados. La palabra llamar es muy constante porque es importante. ¿Quién hace este llamado? El Evangelio. ¿Quién hace o quién crea en nosotros, mis amados, esta forma de vida? Pablo nos dice, hay algo por lo cual vivir, hay algo por lo cual pensar, hay algo por lo cual dirigirse, y eso es el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Porque no vamos a quedarnos solamente allí. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a leer, mis amados, versículo 1, pero la segunda parte del versículo 1. Leemos versículo 2, 3 y 4. Y dice, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí también me faltó mencionar la santidad, es un tema que se repite. Apartados, luego está el Espíritu de santidad, luego somos llamados a ser santos. Aquí les doy algunas ideas para que usted anote en el margen de su Biblia estas cositas interesantes cuando usted después haga sus devocionales. Por eso les decía, hermanos, que es muy bueno, muy práctico tener su Biblia, porque en su celular no va a poder subrayar ahí, no va a poder poner una marca en su Biblia. Pero ¿qué dice el texto? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la razón por la que Pablo se considera siervo, es la razón por la que Pablo acepta el apostolado, es la razón por la cual Pablo llama a obediencia a las naciones, es la razón por la cual Pablo nos dice que somos llamados a ser santos. El Evangelio es de Jesucristo, el Evangelio es de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Bien, todos sabemos que el término Evangelio, ¿qué significa? ¿Saben ustedes? Buenas nuevas, buenas noticias. En algunas traducciones, las Biblias prefieren usar el término buenas noticias que el término Evangelio, y es correcto. Desafortunadamente, hermanos, ha perdido su impacto muchas veces esta palabra. Como la palabra siervo, que les decía hace un momento. La palabra siervo ya pierde su impacto. ¡Ah, qué bonito! Pablo, siervo de Jesucristo. Y los que tienen pésima ortografía piensan, Pablo, siervo de Jesucristo, y creen un venadito así con sus cuernitos. No, pero no es ese siervo, con C. ¿Qué es el Evangelio? Es buenas noticias. ¿Y a qué se refiere las buenas noticias?
En tiempos del apóstol Pablo, en el primer siglo, la palabra evangelio, buenas noticias, tenía 3 usos importantes. Porque sí, es verdad, tenía la connotación de tener buenas noticias. Y se usaban 3 cosas, o se aplicaba a 3 cosas importantes. La primera, daban noticias del triunfo de un ejército local, de una victoria local ante un ejército extranjero, invasor, un ejército enemigo. Es decir, en el país, como ustedes saben, no había medios de comunicación rápidos, no había medios impresos, además la gente no sabía leer, así que lo más práctico y lo que se difundía de manera más rápida era que la gente mandaba heraldos, o los gobernantes mandaban heraldos. Los heraldos eran estas personas que anunciaban las noticias y que iban de ciudad, de pueblo en pueblo, de región en región, regando el evangelio, es decir, las buenas noticias de que el ejército nacional había ganado una guerra, una batalla. Es como cuando usted de repente está en el templo y en este momento está jugando Pumas América, no sabe qué está pasando y a lo mejor su cuñado se quedó en su casa, usted llega a su casa y le dice a su cuñado, ¿qué es? Ganó el mejor equipo, el Pumas, ¿verdad? Ganaron los Pumas. O a lo mejor usted le va a la América y es malas noticias también, ¿verdad? Incluso no decimos esto cuando gana la selección nacional. A veces estamos trabajando, no nos enteramos, aunque ahorita por el celular nos llegan las notificaciones. Pero no falta aquel compañero de trabajo, aquel hijo nuestro, aquel amigo que pues nos llama y nos dice, fíjate que ganamos, decimos cuando gana la selección nacional, ¿verdad? ¡Ganamos! Y cuando pierden, perdieron, ¿no? No perdimos, ellos perdieron. Y si ganan, nosotros ganamos. Y hay regocijo, hay alegría. Usted posiblemente en ese momento en la oficina se quite la camisa y muestre su playera aquí del América, ¿verdad? Y andan presumiendo su playera. Al día siguiente usted sale con su cubrebocas de las Chivas porque ganó su equipo. Y es motivo de regocijo. Cuando el ejército vencía a un enemigo, los heraldos iban anunciando buenas noticias, evangelio, el ejército ha ganado. Y la gente se regocijaba. Otro uso de la palabra evangelio era cuando un nuevo rey o un nuevo emperador ascendía en el trono. Ustedes saben, esto siempre es historia vieja. Siempre estamos descontentos con nuestros actuales gobernantes. Queremos un cambio. Porque un cambio da esperanza. Y obviamente en tiempos antiguos era lo mismo. Ay, el emperador ya está haciendo malas cosas. Ojalá cambiaran el gobierno. Y cambia el nuevo emperador y hay buenas noticias. Y los heraldos también recorrían las ciudades, recorrían las aldeas, los pueblos, diciendo, hay un nuevo emperador, hay un nuevo gobernante, hay un nuevo rey, gocémonos con el rey. Y anunciaban el nombre de ese gobernante y la gente decía, que viva el rey, que viva el emperador. O incluso cuando nacía el príncipe. ¿Sabe usted que cuando nació Alejandro Magno se mandó a decir a todo el imperio macedonio, ha nacido un príncipe, ¿cómo le van a poner Alejandro? Después asumió el nombre de Magno, el grande. Alejandro, hijo de Filipo, ha nacido. Hay una historia interesante en paralelo con el nacimiento de Cristo, ¿sabe ustedes? Y eso era el evangelio. El nacimiento de un nuevo rey, el nacimiento de un nuevo príncipe, el gobierno de un nuevo rey. Pero la tercera cosa que era evangelio también era un mensaje especial de parte de los dioses.
de la divinidad, una manifestación especial, que a lo mejor, por poner un ejemplo, que haya un rayo en algún lugar y eso es seña de que Zeus está manifestándose, y hay un Dios que se está manifestando, hay un rey, hay un rayo, perdón, y ustedes saben que en nuestros tiempos, y esto es algo muy antiguo también, ¿han visto esos reportajes en donde cierta virgen o cierta imagen aparece en el pan tostado de repente? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Es que una virgen se apareció en el pan tostado. Está ahí, ¿no? En el árbol. Se quemó el árbol y solamente una parte está intacta y ahí está el rostro de un santo. En aquellos tiempos también era así. Creían que se manifestaba un Dios, se manifestaba una divinidad, y entonces ese era motivo de gran regocijo porque existía un Dios que cuidaba a esa nación en particular. Si usted se da cuenta, estos elementos son muy parecidos al mensaje del Evangelio cristiano. Y los cristianos arrebataron ese término, y los cristianos usaron ese término para dar la buena noticia, pero de Jesucristo. Para hablar del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio también es una buena noticia. ¿En qué sentido? Volvamos a leer, mis amados, por favor, versículo número 2. Dice que Él había prometido, ¿quién es Él? Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Jesús es el Evangelio de Dios porque Jesús es vaticinado, profetizado desde el Antiguo Testamento. Hay oráculos, hay profecías que nos hablan de la venida del Mesías. Hay profecías que nos hablan acerca de este Cristo que iba a venir, y esto se ha cumplido en la persona de Jesús. Y es una buena noticia. Pero no solamente eso, fíjense, dice el texto bíblico acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Y quién es David? ¿Por qué menciona el nombre David? Porque David era un rey. Y a Cristo se le conoció como hijo de David, reconociendo que Jesús es un rey, y no cualquier rey. Porque además, dice el versículo 4, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y aquí tenemos que hacer algunas precisiones porque este texto a veces nos puede dar algunos dolores de cabeza. Porque hay quienes dicen que Jesús fue declarado Hijo de Dios después de la resurrección. Y no es así. Sino más bien lo que quiere dar a entender el texto, lo que quiere dar a entender Pablo, es que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero lo comprobamos justo en su resurrección. ¿Se acuerdan ustedes que de hecho esa es la controversia en el Evangelio de Juan? Donde los judíos le dicen a Jesús, ya decláranos la verdad, dinos si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús siempre les contestaba por algunas cosas que los hacía pensar y reflexionar. Les decía, sí, yo soy, pero con otras palabras. La resurrección, no nos queda duda, es una señal inequívoca de que Jesús era realmente el Cristo. Si una persona le pregunta, ¿cómo sabes que Jesús era el Mesías? Por la resurrección. Porque en la resurrección se demostró verdaderamente que Él era Hijo de Dios, aunque por supuesto muchos lo notaron y muchos lo declararon aún antes de que Jesús resucitase. Entonces, amados, todas las Escrituras nos hablan de este anuncio. El Evangelio se centra en Jesús.
El Evangelio trata de una persona. Y por eso es correcto decir que el Evangelio es Jesús y Jesús es el Evangelio. El Evangelio no es una idea, no es un concepto, no es una religión, es una persona. Una persona que vino a esta tierra, que nació, creció, discipuló, hizo milagros, murió en la cruz y resucitó por ti y para mí. Y todo ese mensaje, mis amados, nos transforma. Porque ese mensaje basta para sostener nuestra vida. Por eso Jesús basta y sobra para sostener esta buena noticia. Y tiene estas credenciales que no se repiten en ninguna otra persona. Porque ninguna otra persona pudo sostener por lo menos dos de esas características. Y por eso es el Evangelio. Pero de forma más concreta, vamos a ver de qué sentido Jesús es el Evangelio. Es el Evangelio, Jesús es buenas noticias debido a que Dios se ha manifestado a través de la resurrección de su Hijo. ¿Se acuerdan cuál era la última expresión del Evangelio en Roma? ¿Se acuerdan? Cuando una divinidad, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo acabo de mencionar. Cuando una divinidad se revelaba o daba una señal, cuando se comunicaba. Dice Hebreos capítulo 1 que en estos postreros días a Dios le ha placido revelarse en la persona de su Hijo. Es decir, cuando vemos a Jesucristo, nosotros vemos allí la revelación de Dios. Vemos que hay un Dios que existe, que es real. Y si en algún momento usted ha tenido algunas dudas acerca de la existencia de Dios, mire a Jesús, porque Jesús es la manifestación clara de que hay un Dios. Y eso es motivo de regocijo. No creemos en el vacío, creemos en un Dios, y no solamente en un Dios, sino en el Dios verdadero. Número 2. Jesús, dice el texto bíblico, al venir del linaje de David es un rey. ¿Y se acuerdan ustedes cuál era el segundo uso del Evangelio? Cuando los heraldos anunciaban que había un ¿qué? Un nuevo emperador. Bien, el Evangelio dice, hay un nuevo emperador del universo. Hay un rey que Apocalipsis lo llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declarado como Dios, como el Hijo de Dios, como el Supremo Rey. ¿Se da cuenta cómo se va empalmando la historia con el Evangelio de Cristo? Hay un nuevo rey. La pregunta ¿es tu rey? ¿Es tu emperador? Y número 3, ¿se acuerda usted cuál era la primera cosa que se usaba para hablar del Evangelio? ¿Cuál era la primera expresión? ¿Se acuerdan? Cuando había victoria de un ejército, haya victoria sobre la guerra. Bien, Jesús es buena noticia porque hay victoria sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Se da cuenta cómo Dios en su soberanía permite que una palabra que da un significado pagano, Dios lo transforma en un significado totalmente bíblico, teológico y sagrado? Uno se maravilla con estas cosas. Ay, Señor, qué grande es tu misericordia y qué grande es tu designio para que tú lo pagano lo conviertas en algo sagrado. Hay victoria en Jesús. Hay victoria sobre el pecado.
Y esto, mis amados, Pablo lo va a desarrollar. Pablo lo va a desarrollar. ¿Se acuerdan que por eso dice Pablo en el capítulo 9, ¿dónde está, oh muerte? Tu victoria. Dice que en Cristo somos más que ¿qué? Hay ideas que se van hilando, hermanos. Ninguna palabra de la Biblia es por casualidad. Todo tiene relación. Y de esto vamos a profundizar en los próximos domingos. Pero creo, hermanos, que esto nos deja con una conclusión bastante importante, la cual es: ¿hay algo más a lo que me llama el Evangelio a mí en lo personal? ¿Cuál es mi papel ante Jesucristo? Piense en esto, mi amado hermano. Pablo se llama a sí mismo el siervo, el esclavo. ¿Cómo se llama usted para con el Señor? Hace un mes una profesora causó mucha controversia en las redes sociales. Un alumno le dijo Miss. ¿Y qué dijo esta dama? Yo no soy una Miss. Yo soy la doctora fulana de tal. Y muchas veces nos gusta que nos reconozcan como nuestros títulos, ¿verdad? Llámame licenciado, ingeniero, arquitecto. En broma a veces le digo a mis hijos, llámenme eminencia, ¿verdad? De hecho, mi despertador, ¿sabían ustedes que tiene ese título? Mi esposa lo puede comprobar. Cada vez que suena mi despertador, me dice mi despertador, su eminencia, son las 8 de la mañana. Lo hago por broma. Lo hago por broma. Pero realmente, hermanos, seriamente delante del Señor, ¿cómo estamos considerados? ¿Cómo nos consideramos para con Dios? ¿Cuál es mi papel delante de Cristo? Por otro lado, ¿cuál es mi respuesta ante el Evangelio de Jesucristo? Porque el Evangelio llama, dice el texto bíblico, nos llama para ser apartados, nos llama a santidad, nos llama a obediencia. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Mi respuesta es positiva o negativa? ¿Mi respuesta es sí, Señor, aquí estoy? ¿O simplemente, Señor, pierdes tu tiempo, yo realmente no quiero nada contigo, yo quiero estar bien en mi vida? Creo que esto, mis amados, nos tiene que hacer pensar. ¿Estoy consciente del papel de Cristo en mi vida? ¿Estoy tomando acciones y decisiones con base al Evangelio para que glorifiquen a Dios? Muchos tenemos buenos propósitos este año. Ayer teníamos una dinámica con los jóvenes en el que compartíamos algunos nuestros buenos propósitos para este año. Algunos quieren estudiar, graduar de sus grados académicos. Otros desean hacer un viaje importante. Son buenas cosas. Y una de las reflexiones que hicimos fue, chicos, pero sobre todo, pídanle a Dios si es que Él está de acuerdo con estas decisiones, si está de acuerdo con sus planes. Y si no está de acuerdo, pídanle a Él que les dé algo mejor. Porque el Señor se especializa en eso. En que si algo no nos concede es por nuestro bien. Y lo va a sustituir por algo mucho mejor. Así que, hermano, hermana, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su desempeño? ¿Cuál es su actitud ante el Evangelio de Jesucristo? Oramos.